El 5 de diciembre de 1945, a las 14:10 horas, 5 aviones torpederos TBM Avenger de la Marina de los Estados Unidos despegaron de la base aérea de Fort Lauderdale, Florida. Era una misión rutinaria de entrenamiento. El cielo estaba despejado, el mar, tranquilo. Los pilotos eran experimentados. El escuadrón, conocido como Vuelo 19, debía realizar un recorrido triangular sobre el Océano Atlántico, practicar bombardeo en una zona designada y regresar a la base. Nada fuera de lo común, nada que indicara peligro, pero nunca volvieron. La primera señal de alarma. A las 15:40, el teniente Charles Taylor, líder del escuadrón, envió un mensaje por radio. Estamos perdidos, no sabemos dónde estamos. Todo parece extraño, incluso el océano. La torre de control intentó guiarlos. Les pidió que volaran hacia el oeste, pero Taylor respondió: no sabemos dónde está el oeste. Todo está mal. Es como si estuviéramos en el espacio. Las comunicaciones se volvieron erráticas. Las voces se entrecortaban. Los mensajes eran confusos. A las 16:00, otro piloto dijo: no podemos determinar nuestra posición. Parece que estamos a 225 millas al noreste de la base, pero esa ubicación no tenía sentido. Era como si hubieran volado en círculos, como si el mar los hubiera desorientado. A las 18:20 se recibió el último mensaje. Todo está mal, incluso el mar. Parece que estamos... Y la señal se cortó. Nunca se volvió a escuchar nada del vuelo 19. 5 aviones, 14 hombres, desaparecidos sin dejar rastro. La búsqueda desesperada. La Marina lanzó una operación de rescate masiva. Peinaron el área durante días. Uno de los aviones de rescate, un Martin Mariner con 13 tripulantes, también desapareció. Se cree que explotó en el aire, pero nunca se encontraron restos. En total, 27 hombres desaparecieron en menos de 24 horas. El Triángulo de las Bermudas entra en escena. La zona donde desapareció el vuelo 19 se encuentra dentro del famoso Triángulo de las Bermudas. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los pilares del misterio mundial. El cielo se vuelve contra ellos. Mientras el sol comenzaba a caer sobre el Atlántico, las comunicaciones se volvían cada vez más desesperadas. Los operadores de radio en tierra no podían creer lo que escuchaban. Pilotos entrenados, con cientos de horas de vuelo, incapaces de orientarse en un cielo despejado. A las 16:45, un piloto del escuadrón dijo algo que dejó helados a los controladores. No sabemos dónde está el mar. Todo se ve diferente. No parece el océano. Los operadores se miraron entre sí. ¿Cómo que no sabían dónde estaba el mar? Estaban volando sobre él. Pero la voz del piloto no sonaba confundida. Sonaba asustada. Los instrumentos fallan. Los pilotos reportaron que sus brújulas giraban sin control. Las agujas no apuntaban al norte. Parecían volverse locas. Taylor, el líder, dijo: mis brújulas no funcionan. No sé dónde estamos. Debemos estar sobre los cayos de Florida, pero no veo tierra. La torre de control sabía que eso era imposible. Si estuvieran sobre los cayos, verían claramente la costa. Pero los pilotos insistían: no vemos nada, solo agua. Agua por todas partes. Era como si el océano se hubiera tragado el horizonte. La torre ordenó volar hacia el oeste, pero Taylor, convencido de que estaban en otra zona, ordenó lo contrario. Volaremos hacia el noreste. La tormenta aparece de la nada. A las 17:15, detectaron una tormenta violenta y no prevista. Los pilotos reportaron turbulencias extremas. La visibilidad era casi nula. A las 18:00, Taylor envió un mensaje que heló la sangre. Nos estamos quedando sin combustible. Cuando el primero caiga, todos caeremos. Los operadores intentaron guiarlos una última vez, pero Taylor respondió: si volamos hacia el oeste, terminaremos en el Golfo de México. Seguiremos hacia el noreste. Fue la decisión final. A las 18:20, la radio captó una última frase entre estática: estamos descendiendo. El mar es extraño. Parece
y la señal se cortó para siempre. 14 hombres desaparecidos donde no se encontró nada, como si hubieran volado hacia otra dimensión. Fin de la primera parte. Explicaciones que no explican nada. Tras la desaparición del vuelo 19, la Marina de los Estados Unidos abrió una investigación exhaustiva. Documentos, grabaciones, testimonios, mapas, informes meteorológicos, todo fue analizado. Pero cuanto más investigaban, más extraño se volvía el caso. La teoría oficial, error humano. La Marina concluyó que el teniente Taylor se desorientó, que confundió las Islas Bahamas con los Cayos de Florida y que, al dar órdenes equivocadas, llevó al escuadrón hacia mar abierto. Pero esta teoría tenía un problema enorme. Los demás pilotos no estaban de acuerdo con Taylor. En varias transmisiones, se escucha a otros miembros del escuadrón decir: si volamos hacia el oeste, llegaremos a casa. Estamos seguros de que ese es el rumbo correcto. Taylor insistió en lo contrario, y ellos, por disciplina militar, lo siguieron. Pero incluso si Taylor se equivocó, ¿cómo es posible que 5 brújulas fallaran al mismo tiempo? ¿Y por qué los pilotos describieron el mar como extraño, diferente, raro? Nada encajaba. La teoría meteorológica, tormenta eléctrica. Otra explicación fue que una tormenta repentina los atrapó, pero los registros meteorológicos de ese día no muestran ninguna tormenta significativa en la zona, hasta después de que los pilotos reportaran estar perdidos. Es decir, primero se perdieron, luego llegó la tormenta, no al revés. La teoría del mar, olas gigantes. Algunos investigadores sugirieron que los aviones se quedaron sin combustible y cayeron al mar, y que las olas gigantes los hundieron rápidamente. Pero incluso así, deberían haberse encontrado restos. Los TBM Avenger eran aviones enormes, con partes metálicas que flotan. Los tanques de combustible, las alas, los paneles. Algo debería haber aparecido, pero no apareció nada. Ni un tornillo, ni un fragmento, ni una mancha de aceite. El océano estaba vacío. La teoría del Mar Blanco. Algunos pilotos que volaron sobre el Triángulo de las Bermudas reportaron un fenómeno extraño. El mar, en ciertas condiciones, parece volverse blanco, como si una neblina espesa cubriera la superficie, como si el horizonte desapareciera. Cuando eso ocurre, es casi imposible distinguir el cielo del agua. Los pilotos pierden la referencia visual. Los instrumentos se vuelven cruciales. Pero en el vuelo 19, los instrumentos fallaron, y los pilotos describieron exactamente eso. No vemos el horizonte. No sabemos dónde está el mar. Todo se ve igual. Era como si estuvieran volando dentro de una burbuja sin arriba ni abajo. La teoría magnética. La anomalía del triángulo. El Triángulo de las Bermudas es una de las pocas zonas del planeta donde la brújula apunta al norte verdadero, en lugar del norte magnético. Esto puede causar errores de navegación si no se tiene en cuenta. Pero incluso así, no explica que todas las brújulas fallaran simultáneamente, ni que los pilotos describieran el mar como extraño, ni que la radio se distorsionara, ni que los aviones desaparecieran sin dejar rastro. La teoría más inquietante, un agujero en el cielo. Varios pilotos reportaron un fenómeno llamado nube hexagonal, una formación atmosférica que puede crear vórtices de aire extremadamente potentes, como tornados horizontales. Algunos creen que el vuelo 19 entró en uno de estos vórtices, que perdieron el control, que fueron absorbidos por una corriente imposible. Pero esta teoría tampoco explica por qué no hay restos. La teoría que nadie quiere admitir, el salto dimensional. Muchos investigadores independientes, pilotos y entusiastas creen que el vuelo 19 no cayó al mar, sino que desapareció, que entraron en una zona donde el tiempo y el espacio se comportan de forma anómala, que cruzaron un velo, que se desvanecieron en un punto donde la realidad se dobla. Suena fantástico, pero es la única teoría que explica la desorientación total, el fallo simultáneo de instrumentos, la descripción del mar diferente.
la tormenta repentina, la ausencia total de restos y la desaparición del avión de rescate. Demasiadas coincidencias para ser casualidad. El escuadrón que se desvaneció del mundo. La búsqueda fue una de las operaciones más grandes de la historia. Durante 5 días, peinaron miles de kilómetros. No encontraron nada, ni restos ni combustible, ni señales de impacto, ni cuerpos. Era como si los 5 aviones hubieran sido borrados del océano. El avión de rescate que también desapareció. Un hidroavión Martin Mariner con 13 tripulantes desapareció minutos después del radar. Un barco reportó una explosión, pero cuando llegaron, no había nada. 27 hombres desaparecidos en menos de 24 horas. En condiciones inexplicables. Los documentos desclasificados. Décadas después, documentos oficiales fueron desclasificados. En ellos, los investigadores admitían algo inquietante. Es como si hubieran volado hacia Marte. Esa frase aparece literalmente en un informe interno. No era una metáfora. Era una expresión de frustración ante lo imposible. Otro documento decía, los aviones parecen haber desaparecido sin dejar rastro, como si hubieran sido absorbidos. La Marina nunca lo explicó públicamente, pero los documentos muestran que ellos tampoco entendían lo que había pasado. Testimonios que aparecieron años después. Pilotos contaron experiencias similares. Brújulas girando sin control, radios llenas de estática, niebla espesa, luces extrañas bajo el agua, sensación de pérdida de tiempo y horizontes desaparecidos. Uno de ellos dijo, es como si el océano respirara, como si algo enorme estuviera debajo. Otro afirmó, sentí que el avión no respondía, como si algo lo jalara. Ninguno quiso hablar en su momento, temían ser ridiculizados, pero sus testimonios coinciden demasiado con el vuelo 19, la teoría del mar que traga. Algunos creen que hay bolsas de metano que hacen que el agua pierda densidad y los aviones se hundan en segundos, pero no explica la desorientación ni el fallo de instrumentos. La teoría del vórtice temporal. Investigadores hablan de zonas donde el tiempo y el espacio se distorsionan, túneles de nubes que parecen absorber la luz. Si el vuelo 19 entró allí, no se estrelló, simplemente desapareció, como si hubiera cruzado una puerta invisible. El legado del vuelo 19. Hoy, más de 80 años después, el caso sigue sin resolverse. Los aviones nunca fueron encontrados. Las grabaciones de radio siguen siendo inquietantes. Y el Triángulo de las Bermudas continúa siendo uno de los lugares más misteriosos del planeta. El vuelo 19 se convirtió en leyenda, en símbolo, en advertencia, porque hay zonas del mundo donde la lógica no funciona, donde los instrumentos fallan, donde el mar cambia de forma, donde el cielo se abre, donde la realidad parece doblarse. Y en ese lugar, un 5 de diciembre de 1945, 5 aviones y 27 hombres se desvanecieron para siempre.